Johnny Bolívar, presunto asesino de la intérprete de señas Adriana Urquiola, fue entregado por autoridades colombianas a funcionarios venezolanos en el Táchira esta madrugada. Hace minutos llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía para ser trasladado a tribunales. El experto de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Juan Carlos Villegas, ratificó que luego del discurso emitido por Leopoldo López del 12 de febrero de 2014, se iniciaron los ataques contra la sede principal de la institución. El gobierno nacional autorizó el aterrizaje del avión donde viajan senadores brasileños que pretenden reunirse con los dirigentes opositores encarcelados. El sospechoso de matar a 9 personas en una iglesia de la comunidad negra de Charleston, en Estados Unidos, fue identificado como Dylan Roof, un hombre blanco de 21 años, así lo informó el FBI. Los empresarios Hugo y Mariano Jenkins, envueltos en el caso de los sobornos de la FIFA, que se mantenían prófugos desde el 27 de mayo, se entregaron hoy a la justicia argentina. Bien, el ayuno puede ser un elemento clave en la longevidad y la salud. Detalles en Siempre Saludable. Y en deportes tenemos además el resumen de la Jornada del Mundial de Fútbol Femenino Canadá 2015 y por supuesto la Copa América. Y en lo actual, como siempre, tenemos a Andreina Castro. Hola, Andreina. Hola, Adrián, así es. Hoy en lo actual nos acompañarán Dani Dayan. Bien, ya saben, estimados, solo minutos en la emisión meridiana de El Noticiero a las 12 en punto. Les esperamos. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de El Noticiero de hoy, jueves 18 de junio. Como siempre, les saludamos a Adriana Núñez Rabascal y a Adrián Barros. Muy buenas tardes, Adrián. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes, señores televidentes. Comenzamos ya con las informaciones del día. Johnny Bolívar, presunto asesino de la intérprete de señas Adriana Urquiola, fue entregado por las autoridades colombianas a los funcionarios venezolanos en el Táchira esta madrugada. Hace minutos llegó al aeropuerto internacional de Maiquetía para ser trasladado a tribunales. Hemos logrado la captura del señor Johnny Eduardo Bolívar Jiménez, quien buscó refugio en otro país para evadir la justicia después de haber cometido un hecho punible el 23 de marzo del año 2014. Bolívar Jiménez es el tercer presunto homicida relacionado con crímenes de conmoción nacional que el gobierno del comandante presidente Nicolás Maduro logra detener para que la justicia venezolana juzgue su autoría. En este caso, la lamentable muerte de una mujer venezolana, Adriana Urquiola, es una de las 43 víctimas que perecieron por la irracional acción de grupos fascistas. Al lugar asistieron varias comisiones de la Policía Científica y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. El Tribunal 9 de Control de Caracas ordenó privar de libertad a Julio César Vélez, ex concejal colombiano señalado por el presidente Nicolás Maduro como autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra y de su asistente María Herrera. Al momento de su detención, el pasado 3 de junio, en el estado Yaracuy, Vélez portaba una cédula a nombre de José Pérez Gómez. Se le imputan los delitos de forjamiento y uso de documento falso, además de ocultamiento de arma de guerra y de municiones. En la misma audiencia fue imputado Hugo Edison Briceño, el taxista que trasladaba a Vélez. El gobierno nacional autorizó el aterrizaje del avión donde viajan senadores brasileños que vienen con la intención de reunirse con dirigentes opositores encarcelados en nuestro país. La misión es encabezada por el ex candidato a la presidencia de Brasil, Aécio Neves. Neves confirmó su viaje a Venezuela por lo que considera una omisión de muchos países de América Latina frente a la falta absoluta de libertades en Venezuela, que es vergonzosa y golpea a todos los demócratas. Así dijo, los senadores brasileños tienen previsto visitar hoy la cárcel de Ramo Verde.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, aseguró que España comunicó a Venezuela que el secretario de Estado español para Iberoamérica, Jesús García, hacía escala en Caracas la próxima semana y tendría disponibilidad a entrevistarse con las autoridades del país. García Margallo hizo estas declaraciones desde Sao Paulo luego de que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijera estar sorprendida por el anuncio de la visita inconsulta de Jesús García a Venezuela. El jefe de la diplomacia española explicó que García ha querido aprovechar y hacer una escala en Caracas de regreso de Trinidad y Tobago para entrevistarse con su homólogo venezolano, una práctica normal de cortesía diplomática, y añadió que el pasado martes el embajador español se dirigió al director general de Europa para comunicarle sus intenciones. El experto de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Juan Carlos Villegas, ratificó que luego del discurso emitido por Leopoldo López el 12 de febrero de 2014, se iniciaron los ataques contra la sede principal de la institución ubicada en la Avenida México de Caracas. Villegas lo dijo así durante la audiencia de juicio realizada este miércoles 17 de junio. Señaló que López dirigió unas palabras al grupo de personas que se encontraba concentrada en la plaza del Parque Carabobo frente a las puertas de la Fiscalía. Manifestó que luego del discurso las personas se enardecieron y minutos más tarde comenzó la acción violenta. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela considera que la institución es indispensable para mejorar la situación de arrendamiento y compra de inmuebles en el país. Sus representantes señalaron que es necesario cambiar algunas leyes y afirmaron estar abiertos al diálogo con el gobierno nacional para plantear soluciones al problema inmobiliario. Además, resaltaron que la inflación en el país complica tanto la compra como el alquiler de una vivienda. Tratar de que el gobierno entienda nuestra posición, entienda que nosotros queremos ser parte de la solución. No nos vean como adversarios, como enemigos. Queremos trabajar en el país. El sistema inmobiliario en general está distorsionado totalmente, producto de normativas oficiales, normativas que si cambian pudieran dar un vuelco tremendo a todo el sistema inmobiliario. Nos hace falta, por ejemplo, cambiar la ley de arrendamiento. Queremos hacernos parte de una nueva discusión de esa ley, por ejemplo. Bueno, el mercado inmobiliario venezolano está pasando por uno de los momentos más distorsionados de su historia. Vemos cómo los precios de la vivienda se ven afectados y en el área de viviendas nuevas vemos cómo lamentablemente Misión Vivienda, de una meta de 400.000 viviendas que debería entregar este año, a la fecha y según cifras oficiales ha entregado un poco más de 31.000 viviendas. Eso lo que hace es que en conjunto se vea un mercado inmobiliario muy distorsionado, muy convulsionado y obviamente con muy pocas esperanzas de reactivarse si se mantiene esta forma de hacer las cosas. Las declaraciones fueron ofrecidas durante la juramentación de la nueva Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Bien, cambiamos un poco de tono en esta época. Los venezolanos apelan a la creatividad para homenajear a los padres el próximo domingo. Detalles caseros y manualidades forman parte de la lista de regalos. Ambos de parte de mi hija, quiero hacerle una camisa que diga Super Papá con las huellas de la bebé. Solamente la voy a poder regalar a mi esposo y a mi papá como papá y abuelo, porque quería hacerlo a todos, a los abuelitos, a sus tíos, pero no, está excesivamente costoso. Cocinarle algo, regalarle una pancarta con todas las fotos de él. Algunos tienen que replantearse los regalos con respecto a años anteriores debido al valor de los obsequios, y es que una camisa está rondando entre los 4.000 y 8.000 bolívares, una corbata entre 1.000 y 4.000, un pantalón está alrededor de 5.000 y hasta para los más modernos unas gorras superan los 2.000 bolívares, sin dejar de lado los zapatos que están por encima de los 10.000 y 15.000 bolívares. Todos los años me había gustado regalar una camisa de vestir, pero bueno, ya este año será algo, una manga corta tal vez, o una deportiva de menor costo. Bueno, tal cual el Día de la Madre ya nos pasó que un almuerzo costó más de 10.000 bolívares. Este año cocinaremos en la casa. A pesar de los altos costos, la escasez en algunos productos y artículos, los venezolanos no descartan en poder pasar esta fecha en familia, ya que más allá de ser una fecha comercial, es parte de la cultura venezolana. Marcos Colombo, Televen. Y a esta hora, 12:06 de la tarde, se pronuncia el defensor del pueblo Tarek William Saab. Vamos a escuchar sus declaraciones a esta hora. Conocer cuál es el censo total de los adolescentes privados de libertad en los lugares, digamos, administrados por las gobernaciones del Estado en Venezuela.
nosotros oficiamos a todos los gobernadores que tienen en su dominio, en sus estados, su territorio, privados de libertad, adolescentes, conocer igualmente dentro de las instituciones nacionales cuál es el órgano rector para políticas de niños, niñas y adolescentes, para articular con la Defensoría del Pueblo y el movimiento de niños, niñas y adolescentes una línea de acción urgente para este año 2015. Ahora toca a estas ONGs de derechos humanos que trabajan un tema tan delicado. Yo califico este sector como un sector vulnerable de la población, que son pacientes con riesgo, que han sufrido discriminación, que han sufrido exclusión. Recordemos que hace poco, en el mes de diciembre, se aprobó una ley de protección para estos pacientes que sufren de esta grave enfermedad, y en el mes de marzo de este año 2015, la Defensoría del Pueblo sostuvo una reunión, un foro con estas ONGs de derechos humanos, y a partir de allí hubo la inquietud de realizar esta reunión del día de hoy. Vamos a evaluar concretamente el alcance de la ley, porque le toca, según el artículo 39 de esa ley de protección a pacientes con VIH, a la Defensoría del Pueblo hacer acciones de carácter administrativo o judicial para la protección de estos compatriotas que, repito, conforman por sí mismos un sector muy vulnerable de nuestra sociedad. Es nuestro deber, entonces, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, atender sus peticiones. Han estado acá con nosotros todas las ONG que trabajan en esta materia, representativas del movimiento que los organiza a nivel nacional, y con ellas estamos tratando líneas de acción para, obviamente, hacer cumplir dicha ley, que es una ley importante, innovadora, protectora, y que también hace una deuda o salda una deuda con lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en materia del título 3 de Derechos Humanos. Bien, es entonces el pronunciamiento que hace el defensor del pueblo Tarek William Saab sobre una reunión que sostuvo con pacientes con VIH, quienes no tienen acceso en este momento a sus medicinas. Vamos ahora con otras informaciones. Un juez español pidió al gobierno de Madrid que pida a Caracas la extradición del etarra José Ignacio de Juana Caos, quien se encuentra en nuestro país. De Juana Caos es solicitado por la justicia española desde el año 2010 por estar presuntamente involucrado en el delito de apología al terrorismo. El pasado 21 de mayo fue visto en la localidad de Chichiriviche. José Ignacio de Juana Caos habría cometido una veintena de asesinatos en los años 80. Salió de prisión en 2008 tras una larga huelga de hambre. En Estados Unidos hace minutos fue capturado el joven de 21 años sospechoso de haber asesinado a 9 afroamericanos en la iglesia metodista Emanuel de Charleston. El hombre entró a la iglesia mientras se desarrollaba la misa, disparó a mansalva y se dio a la fuga. El sospechoso fue identificado como Dylan Roof, de 21 años. Según información extraoficial, entre las víctimas de esta masacre se encuentra el senador demócrata estatal Clementa Pinckney. El jefe del departamento de Charleston, Greg Mullen, aseguró que el hecho se trata de un crimen de odio. Y el escándalo de la FIFA sigue siendo noticia. Los empresarios argentinos involucrados en sobornos, Hugo y Mariano Jenkins, se entregaron a la justicia en la ciudad de Buenos Aires. Estos empresarios argentinos, padre e hijo, se mantenían prófugos desde el 27 de mayo. Ambos eran dueños de una empresa de mercadeo deportivo y televisión de fútbol, y su captura estaba pedida con fines de extradición a los Estados Unidos. Y a continuación tenemos un servicio público para el señor Edgar Chávez. Se necesitan 15 donantes de sangre de cualquier tipo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse a la Policlínica Metropolitana, específicamente al Banco de Sangre. El contacto es Marjorie González por el número 0414-088-2391. De antemano, muchísimas gracias por colaborar. Bien, y ahora saludamos a nuestra hermosa compañera Andreina Castro, que nos tiene un adelanto de lo actual. Hola, Andreina. Así es, buenas tardes para ustedes y buenas tardes para toda Venezuela. Entrando precisamente en materia de entretenimiento, les cuento que nuevamente la superbanda de Venezuela, Guaco, se queda sin un integrante. Es el cantante venezolano Elaine David, pues se retirará de la agrupación, así lo informó este miércoles a través de un comunicado. Tras lamentar su alejamiento de los escenarios por la reciente operación de rodilla a la que fue sometido, anunció en Instagram su salida de la agrupación.
Hoy, con nostalgia, he decidido tomar un camino distinto, lo cual me lleva a tener que dejar la banda a la que pertenecí durante estos años. Reza un fragmento de la comunicación publicada por el intérprete en la red social Instagram. Con esta información es momento de cumplir con una breve pausa comercial y en la próxima parte sigan con más información aquí en El Noticiero. Hace minutos el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, anunció que la tolda política que representa se suma a la utilización de la tarjeta única de la Mesa de la Unidad Democrática para las próximas elecciones parlamentarias. Nos centramos ahora en el estado Bolívar. Las fuertes precipitaciones de los últimos días han provocado la crecida de una laguna de aguas negras o de aguas contaminadas que pone en riesgo el sector Gran Sabana en Ciudad Guayana. Yerin Castelar nos tiene los detalles. Hola, Yerin. Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, estamos en la manzana 39 del sector Gran Sabana en Puerto Ordaz, justamente detrás de una de las muchas viviendas que está siendo afectada por esta laguna de aguas servidas que en las últimas horas ha ido colapsando precisamente por el registro de fuertes lluvias en la región. Vamos a conversar con una de las habitantes afectadas de este sector para que nos comente la situación. Bueno, hija, yo me llamo Edilza Ruiz. Mira, mi amor, aquí tenemos una cantidad de personas enfermas por esta laguna. Esta laguna supuestamente la puso Hidro Bolívar para arreglar las problemáticas de allá de la Constituyente, otro sector, y nos echó el problema para acá. Lo que queremos, por favor, una solución urgentemente. Ya tenemos 5 años en esta problemática, por favor, que queremos que nos ayude, porque hay niños afectados en todo esto, personas ancianas que tienen enfermedades. Por favor, ayúdenos. ¿Cómo se llama? De la piel, diarrea, vómito. Tenemos animales, muchos animales, culebras ahí, sapos por demás. Tenemos muchos animales, tenemos miedo de lo que pueda pasar aquí. Bien, eran declaraciones entonces de uno de los habitantes afectados. Cabe destacar que serían aproximadamente 1.500 familias afectadas por esta situación. Con esta información nosotros volvemos a los estudios en Caracas. La Superintendencia Nacional de Valores canceló la autorización para actuar como operadores de la Bolsa Pública Bicentenaria a Roiden Pico Martínez y a Arelín Narváez. Así fue publicado en Gaceta Oficial número 40.684. La Providencia explica que se cancela la inscripción de estos ciudadanos en el Registro Nacional de Valores. También en Gaceta Oficial se detalla la reducción del capital social de la empresa Cargosport Logistic. En otras informaciones, turismo y servicios son las áreas potenciales para el emprendimiento, según el economista Asdrúbal Oliveros. Aprovechar las condiciones del país y el incremento de la demanda interna es la recomendación para pequeños empresarios. El sector turístico en toda su extensión, no solamente lo que tiene que ver con posadas, hoteles, sino todos los servicios que conlleva el área turística, porque con la reducción de los cupos, la eliminación de los cupos de la banca privada, va a crecer el turismo nacional. Y eso, por supuesto, puede potenciar muchos servicios, muchas áreas de emprendimiento. Este miércoles se llevó a cabo la 6ª reunión de emprendedores promovida por el área de responsabilidad social del Banco BOD, en el que se brindan herramientas para potenciar las habilidades de quienes van a comenzar una carrera empresarial. Los ayudamos a que se establezcan los criterios necesarios para manejar unas finanzas mucho más transparentes y más seguras para garantizar el mantenimiento de ese emprendimiento. También las cosas que tienen que ver con mercadeo, con la planificación estratégica, el cómo nos estamos visualizando a futuro para poder tener un emprendimiento sostenible en el tiempo. La motivación y el impulso de cada emprendimiento serán también piezas fundamentales para el éxito de la carrera empresarial. Carlos Eduardo Martínez, Televen. El precandidato a diputado por las parroquias Sucre, La Pastora y El Junquito, Yohasnali Llanes, expresó sus proyectos de llegar a ser electo como candidato en las venideras elecciones primarias del PSV. Mi propuesta, aunque no estamos ofreciéndole nada directamente, porque ya el cargo de diputado es hacer las leyes, aprobar el ingreso, aprobar la inversión social. La propuesta es poder hacer las leyes y ser la voz del más humilde y del discriminado. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Regiones, conducido por el vicepresidente de Información y Opinión de Televen, Carlos Croes.
Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad. Al regreso los deportes y les contamos los detalles del juego Brasil-Colombia y de aquella tarjeta roja que se llevó Neymar. Ya volvemos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, de reforzar su arsenal nuclear con 40 misiles intercontinentales es peligroso e injustificado. Stoltenberg considera que la adquisición de nuevo armamento desestabilizará al mundo. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Bruselas. Tailandia confirmó el primer caso del coronavirus MERS en un hombre de 75 años procedente de Oriente Medio. El Ministerio de Sanidad informó que los exámenes determinaron que se trata del coronavirus MERS, las siglas en inglés del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que ya ha dejado más de 20 muertos en Corea del Sur. En su encíclica sobre el medio ambiente, presentada este jueves en el Vaticano, el Papa Francisco instó a los países ricos a frenar el consumismo y la pobreza. El Papa Francisco cree que ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo para que otras puedan crecer sanamente con el aporte de los países más desarrollados. Hola, bienvenidos a Siempre Saludable. Al parecer, el ayuno puede ser un elemento clave para la longevidad y la buena salud. A continuación, conozca por qué. Las personas que siguen una dieta con restricción de calorías y proteínas del 20% tienen menos sobrepeso y obesidad, un mejor perfil cardiovascular, niveles óptimos de azúcar y tensión arterial, menos inflamación y perfiles ideales de lípidos y colesterol. Así lo afirma una investigación realizada por el investigador italiano Luigi Fontana, quien asegura que la ingesta calórica depende de factores como la edad, sexo, tipo de trabajo, entre otros. Por ejemplo, 800 calorías al día para un joven de 18 años es malnutrición, pero para una persona con 60 años puede que sea demasiadas. Se trata de reducir la ingesta sin que genere malnutrición. Una alimentación saludable y variada favorece una flora intestinal mucho más rica. Cientos de estudios han confirmado que la restricción de proteínas se asocia con una vida más larga y sana, libre de cáncer, obesidad, diabetes o enfermedad cardiovascular. Ahora se intenta tratar de comprender los mecanismos que hacen que esto ocurra en animales para ver si pasa lo mismo en humanos. La Agencia Alimentaria de Estados Unidos anunció que las grasas artificiales trans son una amenaza para la salud pública y prohibirá su uso de manera gradual en un periodo de 3 años. Los aceites parcialmente hidrogenados, una fuente de grasas trans artificiales en comida procesada, no serán reconocidos generalmente como seguras. Así lo informa la FDA en un comunicado. Las grasas trans responsables del colesterol malo desaparecerán de los alimentos procesados casi en su totalidad, una medida que la Agencia Alimentaria de Estados Unidos espera reducir las enfermedades coronarias y la obesidad en Estados Unidos. Las grasas trans se producen al inyectar hidrógeno a aceites vegetales y son consideradas incluso más perjudiciales que los ácidos grasos saturados. De esta manera nos despedimos, les recordamos nuestras vías de contacto habituales, @ssaludable, siempre saludable, @televen.com, y si quiere disfrutar de toda nuestra programación, nuestro canal en YouTube, Televen TV. Soy Mónica Belot, hasta una próxima entrega. Y a esta hora enlazamos nuestra señal con la del Canal del Estado para escuchar declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Los planes de vivienda, vamos rumbo al 1.000.000 de viviendas este año 2015. Por eso es que voy a solicitar una transmisión conjunta de radio y televisión para comunicarnos con toda nuestra patria. Esta buena hora, con la lluvia que está cayendo sobre Venezuela, una tarde fresca del mediodía, vamos a conectarnos entonces en cadena nacional de radio y televisión. Espero. Adelante.